So, welcome again to this new session. We are seeing the simple past and how to build affirmative sentences. And we have already said that we have regular verbs that, in order to make it in simple past, we just add the ed ending. Okay, and also we have already said that the verb be changes depending on the subject. If it's singular, we use was, and if it's plural, we use were, right? And also we use were with you, with the subject you, or with the person you, right? Entonces decíamos que estamos viendo la construcción del pasado simple y decíamos que todos los verbos regulares vamos a agregarles la terminación ed, ¿sí? Y para el verbo be, ¿sí? El verbo to be, para los singulares vamos a utilizar o lo vamos a cambiar por el was, y para las personas plurales, como el you, perdón, como they y we, vamos a utilizar el were, y también para el you vamos a utilizar el were, right? Also, una regla importante del pasado simple, ¿cuál era? ¿Recuerdan sobre la acción que estábamos contando? ¿Cuándo empezaba y cuándo terminaba la acción del pasado simple? ¿Alguien que nos recuerde eso? ¿Cuándo empieza y cuándo termina la acción del pasado simple? Recuerden que la acción en pasado simple inicia y termina en el pasado, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque es importante que lo recordemos, puesto que hay otro tipo de pasados que vamos a ver, no sé si en este curso o en los demás, que el pasado continúa, más bien la acción que inició en el pasado continúa realizándose. Y en el pasado simple la acción inicia y termina en el pasado. Por ejemplo, she was a doctor. Ella fue una doctora. Y fue una doctora en el pasado y terminó siendo en el pasado. ¿Okay? I wanted to dance. Yo quería bailar. En ese momento quería bailar y en ese momento o sea, se quedó la acción allá. ¿Okay? They learned English. ¿Okay? Ellos aprendieron inglés en el pasado y en el pasado se quedó la acción. ¿Okay? We believed him. Nosotros le creímos en el pasado y en el pasado se quedó la acción. ¿Okay? Good. So that was for affirmative sentences. What about the negative sentence? In order to build simple past ops as a negative sentence, we use the subject plus to be plus not. Okay. So, por ejemplo, she was not a doctor. Okay. Y estamos utilizando el sujeto, lo vemos aquí, which is she. Vamos a utilizar el verbo be, ¿sí? El verbo to be, que en este caso es was, porque es un singular y es una tercera persona, eso es was. Y la negación, que es el not. ¿Okay? Entonces vamos a tener para construir oraciones negativas en pasado simple, vamos a tener nuestro sujeto, el verbo be, conjugado obviamente en pasado simple, y la negación, que es el not. Okay? She was not a doctor. Okay? En este segundo ejemplo, the keys weren't in the drawer. Okay? Y nosotros tenemos nuestro sujeto, que son las llaves. Tenemos también nuestro verbo be, que es el were. Okay? Y tenemos también nuestro negativo, que lo vamos a utilizar con la contracción del not. Okay? The keys weren't in the drawer. Okay? Entonces, si se fijan, en todas vamos a tener la misma estructura. El sujeto, el verbo be en pasado, ¿sí? Que puede ser was o were, y la negación, que va a ser el not, o la contracción del not. ¿Sí? Eso cuando vamos a utilizar el verbo be. Para el resto, vamos a utilizar el sujeto, ¿okay? el sujeto, lo vamos a colorear en verde, el sujeto, el auxiliar del verbo do, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que el verbo do en pasado simple es did, ¿ok? Ups. Y nuestra negación, que va a ser la negativa. Y además vamos a utilizar el verbo en infinitivo. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera oración vamos a tener nuestro sujeto, que es el I.
nuestro auxiliar, que en este caso va a ser el did, el do en pasado, did, más nuestra negación, que es la contracción del don't, del no. ¿Okay? I didn't want to dance. ¿Okay? En la siguiente línea tenemos nuestro sujeto, que es they. ¿Okay? Tenemos también nuestro auxiliar, que es did. I did. Nuestra contracción de la negación, I didn't learn English. They didn't learn English. Okay? Ellos no aprendieron inglés. Okay. What about the next one? What about the next one? José Ramón, can you help me with the next one? ¿Dónde encontramos el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en la siguiente oración? We didn't believe him. What, teacher? Which is the subject? ¿Cuál es el sujeto en la oración? We didn't We believe. did it. Did it? No. ¿De quién estamos hablando? We. Yeah. Bien, we. Excelente. Very good. ¿Y cuál es bueno, luego vamos a tener nuestro auxiliar, que es el did, y la negación, ¿sí? We didn't. ¿Y cuál es el verbo? Believe. Muy bien. El verbo es believe. ¿Okay? So, we didn't believe him. ¿Okay? No le creímos. Muy bien. La siguiente oración. I didn't buy a blue car. ¿Sí? Belén, ¿cuál es el sujeto en la oración? I didn't buy a blue car. I. Muy bien. I. Después vamos a tener nuestro auxiliar. El auxiliar did para hacerlo en pasado. Y nuestro negativo, que es nuestra contracción. I didn't buy a blue car. Y obviamente nuestro verbo es buy. Muy bien. Okay, now, let's try to make some sentences, some examples. Try to build an example using the simple past, utilizando el was y el did. Any volunteer? ¿Víctimas o voluntarios? What about you, Hector? Okay, teacher. I didn't went to play soccer. I didn't. A ver, vamos a poner. I didn't went to play soccer. Aquí tenemos un problema. Estamos utilizando, ese es un problema muy frecuente. Vamos. Aquí en la oración I didn't went to play soccer, estamos utilizando dos pasados, o sea, dos verbos en pasado. Digamos que está mal porque estás utilizando ya el didn't, que ya te lo lleva al pasado, y estás utilizando el went. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a cambiar para corregirlo? I didn't. Fíjate cómo la estructura gramatical tiene que ser el sujeto, tu verbo auxiliar did, tu negativo y el verbo en infinitivo. Ups, ya te lo puse aquí la respuesta. I didn't what? ¿Cuál es el excelente? I didn't go to play soccer. Entonces, ojo con eso, porque es súper frecuente que lo hagamos de manera inconsciente. ¿Sí? De manera inconsciente, a veces utilizamos el did y a la vez utilizamos un verbo en pasado. Eso está mal. Si ya utilizamos nuestro auxiliar did, nuestro verbo tiene que ir en infinitivo y entonces formaremos ya nuestra oración en pasado. I didn't go to play soccer. Y ya estamos diciendo, no fui a jugar fútbol. ¿Sí?
Si utilizamos el I didn't went, ya estamos, pues estamos repitiendo el pasado, ¿sí? O utilizamos el didn't o utilizamos el verbo en pasado, pero no podemos mezclar estos dos juntos. Estos dos juntos está mal, ¿ok? Pero bien, muy buen intento, excelente. Profe, Ajá, yo tengo una duda. dime. Por ejemplo, I didn't, es de que no se puede, ¿no? Entonces, bueno, más bien es de no poder hacer algo. De no hacer, ajá. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo sería? Yo no pude viajar. Más bien no viajé. I didn't travel. Ok, I didn't travel to New York, por ejemplo. ¿Sí? I ya. didn't travel to New York. Y nosotros tenemos, a ver, José Ramón, en esta oración, I didn't travel to New York. ¿Cuál es What, el teacher? En la oración, I didn't travel to New York, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? I? Muy bien. ¿Cuál es el auxiliar que nos lo va a llevar al pasado? Did it? Uy, muy bien. I did, en este caso como es negativo, I didn't. ¿Y cuál es el verbo del que estamos hablando? ¿Cuál es la acción? Travel? Muy bien. I didn't travel to New York. Entonces estamos diciendo, yo no viajé a Nueva York. Muy bien, muy bien. Entonces, si se fijan, cuando utilizamos el auxiliar to en pasado, que es did, ¿sí? El verbo es importantísimo que el verbo del que vamos a hablar o la acción la hagamos en infinitivo, ¿sí? O sea, no lo vamos a conjugar. Ya sabemos que el infinitivo son los verbos que no están conjugados, ¿ok? What about this other example? Let me try to build another example. I wasn't in the, oops, I wasn't in the restaurant. I wasn't in the restaurant. Okay. Belén, ¿dónde está el sujeto? I Muy bien. El pasado, el verbo en pasado, ¿dónde está? wasn't. Muy bien. Wasn't. Very good. Y ya el complemento, pues estaba en el restaurante, ¿no? Entonces, aquí en este caso estamos utilizando el verbo be, ¿sí? Como verbo, como tal, y como auxiliar. ¿Sí? Entonces, lo vamos a poner. ¿Qué está mal de esta oración? I were not in the restaurant. ¿Qué está mal en esta oración? I were not in the restaurant. Pregunta para todos. ¿Qué es lo que está mal en esta oración? ¿El where? El were. ¿Por qué el were? ¿Tendrá que ser was? Excelente. No puedo utilizar el were con la persona de I. ¿Okay? I siempre va con was. ¿Okay? Y con las demás terceras personas. ¿Okay? Was es para I, para she, para he y para it. ¿Cómo podríamos arreglar esta oración si nos quedamos, si dejamos fijo el were? ¿Qué tendríamos que cambiarle? ¿Qué sujeto le tendríamos que poner? ¿Cuál le podría quedar? They They, very good. They were not in the restaurant. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el were va con los plurales. ¿Okay? Were va con el they, con el we y también con el you. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos el pasado del verbo be, ¿sí? Hay que tener cuidado de hacer la concordancia con la persona. ¿Okay? I wasn't in the restaurant o they were, ¿okay? Were porque estamos hablando de plurales. They were not in the restaurant. ¿Ok? Problemas con el was y el be, perdón, y el do, en pasado.
No, Más o teacher. menos. Tendremos que practicar un poquito más. Probablemente, right? Ok. Vamos a ver. Next one. What about the questions? Okay, question or interrogative sentences. We use el verbo to be más el sujeto, okay, y al final pues el question mark, okay, el signo de interrogación, okay. Entonces nosotros vamos a tener nuestro sujeto was, perdón, primero nuestro verbo to be, ¿sí? En pasado, obviamente. Después tendremos nuestro sujeto, okay, she, y luego ya nuestro complemento y nuestro signo de interrogación. Was she a doctor? Que ella fue una doctora. ¿Sí? En el siguiente ejemplo tendremos el verbo to be en pasado. Were, ¿okay? Porque estamos hablando de plural. Were the keys, es plural, were the keys in the drawer, estaban las llaves en el cajón, ¿sí? Y nuestro question mark, ¿verdad? Ok. Para el resto, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar, si no queremos utilizar el auxiliar be o el verbo to be, vamos a utilizarlo de esta manera con el auxiliar do. ¿Ok? Hay dos maneras entonces de hacer las preguntas. Con el auxiliar, con el verbo to be, que sería utilizando el was or were, y con el auxiliar do. ¿Ok? Como ya sabemos, do para el pasado siempre en todas las personas cambia a did. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar nuestro auxiliar, vamos a iniciar nuestra oración o nuestra pregunta con el auxiliar did, más el sujeto, ¿ok? Más la persona, y más el verbo en infinitivo, ¿ok? Que es el verbo que no está conjugado. ¿Ok? Did you want to dance? ¿Ok? Y entonces vemos nuestro auxiliar do en pasado, did. Vemos o identificamos nuestra persona, you. Y luego utilizamos o identificamos nuestro verbo, querer, ¿okay? En infinitivo. Do you want to dance? ¿Quisiste bailar? ¿Okay? Did you want to dance? ¿Okay? Y ojo que nos puede pasar lo mismo que en las oraciones afirmativas. Es a veces común que que pongamos la doble negación. Es común que cometamos el error de ponerle el ed también, como para reafirmar que estamos hablando en pasado. A veces se nos olvida y decimos, do you want to dance? ¿Okay? No, that's incorrect. ¿Okay? Eso es incorrecto. Nos vamos a quedar solamente con el did you want, ¿sí? El want en infinitivo. Did you want to dance? ¿Quisiste bailar? ¿Okay? En la siguiente oración vemos o identificamos el did, again, para hacer la pregunta, did, y luego identificamos la persona, did they, ellos, ¿sí? Si se fijan, a pesar de que estamos hablando de un plural o de ellos, seguimos utilizando el did. Did they learn? Y el verbo learn, si se fijan, no tiene la terminación ed, lo estamos haciendo en infinitivo. Did they learn English? ¿Ellos aprendieron inglés? Okay, good. En la siguiente oración, Martín, estamos nosotros identificando el did. ¿Cuál es la persona? ¿De quién estamos hablando, Martín? You. You, very good. Did you y el verbo? Believe. Believe, very good. Did you believe him? ¿Le creíste? Y si se fijan, o si nos fijamos, el verbo no está conjugado, está en infinitivo. ¿Sí? Digamos que está en presente o en infinitivo, sin conjugar, sin terminación. Did you believe him? Ok. And finally, en la última, José Ramón, nosotros ya identificamos el did, en azul, ya identificamos el did. ¿Quién es la persona? You. You, very good. Y, okay. Y el verbo,
Buy. Buy, very good. Did you buy a blue car? ¿Compraste un carro azul? Okay, very good, excellent. Now let's try to build an example using the simple past. Vamos a intentar hacer ejemplos de preguntas en pasado simple. Does anyone has an example? ¿Alguien tiene un ejemplo? A ver, alguien que nos ayude con un ejemplo. Did you visit Cancun? Did you, very good. Did you visit Cancún? Very good. Excellent question. Está súper bien hecha. Porque tenemos nuestro verbo, o nuestro auxiliar, y did. Tenemos nuestra persona, you. Y si se fijan, utilizamos nuestro verbo principal en infinitivo. Okay? Did you visit Cancún? Yes or no? Very good. Excellent. Another example. ¿Alguien más que nos ayude con un ejemplo? Did she accept to be your girlfriend? Did you what? I'm sorry? Did she accept to be your Very girlfriend? good. Did she accept to be your girlfriend? Okay. Did she accept to be your girlfriend? ¿Sí? Y estamos utilizando nuestro auxiliar did. Muy bien. ¿Sí? Que independientemente de si es plural o singular, vamos a utilizar el did. Ya habíamos dicho, ¿no? Did she, nuestra persona es she, did she accept, ¿sí? En infinitivo. No le estamos agregando el ed. We are not saying, did she accept? Okay, did she accept it? No. Did she accept it? No. Did she accept? ¿Sí? En infinitivo o voy a decirlo entre comillas en presente, sin conjugar. Did she accept to be your girlfriend? ¿Aceptó ser tu novia? No, no aceptó. Carita triste. No aceptó. Good. Another example. Un ejemplo más, pero ahora utilizando el verbo to be. Did you read? Did you Okay. read Did you read the book, por ejemplo? Okay, the very good. book? Mm. Did you read the book? Muy bien, excelente. Estamos utilizando nuestro auxiliar did, ups, en azul, did con la persona de you, okay, independientemente de si es un she o un plural, vamos a utilizar el did, en este caso es you, y nuestro verbo que es read sin conjugar, ¿verdad? En infinitivo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar o vamos a practicar la forma con el verbo be, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a empezar was, ok, con negro. Was he your teacher? Ok. Él fue tu maestro, ok. Y estamos utilizando, ok, el verbo to be en pasado, right? Entonces, aquí estamos utilizando nuestro auxiliar was, okay, nuestra persona he, y nuestro verbo, aquí no tenemos otro verbo. En realidad, este va a también funcionar como verbo. Este está funcionando como verbo o como auxiliar, ¿okay? Que es la misma estructura que tenemos en la primera oración. Was she a doctor? Okay. Si se fijan, aquí no tenemos como un verbo adicional. Okay. ¿Por qué? Porque el was ya está funcionando como verbo de ser o estar. Was he, que es fue, ¿sí?
de cero estar, de estar, en este caso en pasado. ¿Fue tu maestro? Y aquí no necesitamos otro verbo adicional. Was he your teacher? Sí fue mi maestro. Okay, very good. Another example. Let's try to make another example. Alguien que nos quiera ayudar con un ejemplo, utilizando el was o el were. Was your friend at home? Was your friend at home? Okay, muy bien. Was your friend at home? Y Belén, ¿dónde está el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar? Was. Was. Bien. ¿Y está bien utilizado el was? Creo que sí, porque es de ser, ¿no? Es de ser. Ajá. Pero recuerden que el de ser, que es el was, vamos a poner acá en color azul, que son auxiliares. El was funciona para el I, para el she, para el him y para el it. ¿Sí? El was. Y el were funciona para el you, para el they y para el we. ¿Okay? Así es como los vamos a usar. ¿Cómo podríamos entonces arreglar este enunciado? ¿Sí? Ya vimos que el auxiliar está bien porque estamos utilizando el auxiliar to be. Sin embargo, no hace concordancia con la persona, ¿sí? Porque estamos hablando de un you. ¿Sí? Esperen, no. De hecho, sí está bien. Vamos a ver por qué. Porque en realidad no estamos hablando del you. ¿De quién estamos hablando? El amigo. Del amigo. Muy bien, fíjense. No puse atención, me distraje un segundo. Estamos hablando del amigo y entonces estamos hablando de un he. Muy bien. No, sí está bien hecha esta oración. ¿Okay? Was your friend at home? ¿Sí? Y ya decíamos que el was también funcionaba pues como ¿qué era? El verbo, ¿verdad? Entonces, no estábamos hablando del you, fíjate, yo me distraje y pensaba que estábamos hablando del you, pero en realidad estábamos hablando de un he. Entonces, la oración está bien hecha. ¿Okay? Was your friend at home? ¿Estaba tu amigo en casa? Muy bien. Pero ahora ya sabemos y recordamos que para el I, el he, el she y el it, vamos a utilizar el was. Y para el you, el they y el we, vamos a utilizar el were. ¿Okay? En realidad estaba pensando que íbamos a hacer una oración con were. Muy bien. Vamos a intentar hacer otra oración con were. Por ejemplo, were your parents at were your parents at I don't know, at the beach, por ejemplo, beach. Okay. ¿Estaban tus papás en la playa? ¿Sí? Y aquí sí, por ejemplo, como estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son el sujeto? Ellos. Ellos, ¿verdad? Tus papás, were your, con la R. Were your parents, ¿sí? Y estamos hablando entonces de los papás, estamos hablando de un they, ¿sí? Y entonces hacemos la concordancia con el were. Muy bien. Were your parents at the beach? ¿Estaban tus papás en la playa? Yes, they were. No, they weren't. Okay, very good. Problems, questions using the simple past as in interrogative. Problemas, preguntas con las preguntas en simple past. No, profe. No, teacher. Okay, very good. Excellent. Muy bien. So we already said that simple past is used to talk about a specific action that occurred in the past and ended in the past. Okay? Ocurrió la acción. Ahí tenemos una. Ay, perdón, Eric. De repente como que no veo cuando salen los chats. The simple past, dice, el simple past is used to talk about a specific action that occurred in the past and ended in the past. Ocurrió en el pasado y terminó en el pasado, que eso lo hemos estado repitiendo durante ya más de una hora. Okay? Also, we can express a series of actions from the past.
también es para expresar una serie de acciones que ocurrieron en el pasado. Por example, I received the good news and immediately called my husband. Okay, so which are the actions that happened in the past? ¿Cuáles fueron las acciones que pasaron en el pasado? O que sucedieron, una serie de acciones. Dice, I received the good news and immediately called my husband. ¿Cuáles son los verbos en pasado? Receive. Very good. Received. ¿En cuál otro? Called. Called. Very good. I received the good news and immediately called my husband. Okay. Yo recibí las buenas noticias y de inmediato le llamé a mi esposo. Okay. Entonces, si se fijan, son serie de eventos que sucedieron en el pasado. Ambos eventos sucedieron y terminaron en el pasado. I received the good news and immediately called my husband. Okay. Todo sucedió en el pasado. Es para también, el simple past nos sirve para hacer una secuencia de eventos que están o que sucedieron en el pasado. Okay. He studied for an hour in the morning, worked all afternoon, and didn't return home until 10 p.m. ¿Cuáles son los verbos en pasado aquí? Studied. Very good. What other one? Which other Worked. one? Work. Muy bien. Which other one? Didn't. Didn't. Very good. Didn't. ¿Ah? Que este es un auxiliar, ¿sí? Que nos está ayudando a cambiar un verbo al pasado. ¿Cuál es el verbo que nos está ayudando a llevarlo al pasado? Return. Very good. Return, right? Entonces, el didn't nos está ayudando a llevar al pasado el verbo return, ¿verdad? Si se fijan, return no está con la terminación de ed. ¿Por qué? Porque ya el didn't nos está ayudando a llevarlo al pasado. So what happened to this guy? ¿Qué pasó con este personaje de la segunda oración? ¿Cuáles son las series de eventos? ¿Cuál fue la serie de eventos que le pasó en su día? In Spanish. Estudió 1 hora por la mañana, trabajó toda la tarde y no pudo regresar a casa hasta las 10 de la noche. Very good. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todas estas acciones sucedieron y se quedaron en el pasado. ¿Sí? Él estudió por 1 hora en la mañana y se terminó. Trabajó todo el afternoon y se terminó. Y no pudo regresar a su casa hasta las 10 de la noche. ¿Okay? He studied for an hour in the morning, worked all afternoon, and didn't return home until 10 p.m. ¿Okay? Entonces, simple past can help us to express a series of action from the past. El pasado simple nos ayuda a realizar o describir una serie de eventos, ¿sí? Que sucedieron en el pasado. Now, as an example, como un ejemplo, yesterday, for example, yesterday let me try to think an example. Yesterday I studied in the morning, okay. Estoy tratando de pensar en solamente verbos regulares. Por ejemplo, yesterday, okay, I danced for an hour. I danced for an hour. Follow my classmate, and we did yoga, okay, in the afternoon, ¿no? En la mañana bailé por 1 hora, seguí a mi compañero y hice yoga en la tarde, ¿ok? Entonces nos ayuda a hacer una secuencia de eventos. Por favor, alguien que nos ayude a describir lo que hizo el día de ayer. ¿Quién nos ayuda?
Let's try to do it in Spanish. Hagámoslo en español y lo vamos transformando en inglés para que veamos cómo nos va a ayudar a describir una secuencia de eventos. Ok, let's try to do it in Spanish. Algún voluntario que nos vaya diciendo lo que hizo. Voluntarios para que nos escriban lo que sucedió ayer en su día o el fin de semana. ¿No? Por ejemplo, podemos decir, o anoche, por ejemplo, last night, I brushed my hair, changed my clothes, and watched TV. Okay. José Ramón, ¿cuáles son los verbos en pasado? Los verbos en pasado. Brushed. Very good. Brushed. Muy bien. ¿Cuál otro verbo tenemos en pasado? Change y coats. Muy bien. Changed. ¿Y cuál otro? Nos queda uno. Coats. No, aquí me hizo falta una L, ¿verdad? No, it is not clothes. Oh. Watched. Very good. And watched, ¿verdad? Entonces, si se fijan, les estoy escribiendo todo lo que sucedió ayer por las noches. Ayer por noche. I brushed my hair, changed my clothes, and watched TV. ¿Okay? Para eso nos sirve el pasado simple. Para describir una serie de acciones, ¿sí? Que sucedieron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Okay? Volvemos como a lo mismo. Todo empezó y terminó al pasado. ¿Okay? Also, we can use it to express habits from the past. Los hábitos que nosotros hacíamos en el pasado, como cuando éramos niños, ¿sí? ¿Qué hábito teníamos? O cuando nos estábamos más jóvenes, ¿qué hábitos teníamos? Los podemos describir en el pasado. Por ejemplo, we always traveled to Puerto Vallarta for vacation when we were young. ¿Okay? ¿Cuáles son, Belén, los verbos que tenemos en pasado? Travel, very good. We traveled, okay, to Puerto Vallarta for vacations when we were young. ¿Hay algún otro verbo en pasado? Creo que no. No. Ah, were. Were, very good. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces también vamos a utilizar el pasado simple para expresar los hábitos que teníamos, en este caso cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños o cuando, no sé, en alguna época en el pasado, ¿no? We walked 5 kilometers every day to work. Caminábamos 5 kilómetros cada día para el trabajo. ¿Ok? Entonces, en nuestro pasado lo tenemos aquí en walked. ¿Ok? Si se fijan, en el pasado simple, con los regulares, que estamos viendo solamente regulares, les agregamos el ed. ¿Ok? Estamos como haciendo un summary porque ya estamos a punto de terminar la clase. El pasado simple para los verbos regulares, for the regular verbs, we just add ed. ¿Ok? El pasado, the past, for the auxiliaries, be, por ejemplo, the verb to be, is was or were, depending, okay, dependiendo la persona. Okay? Was, we use it for I, for he, for she and it, and were for the plurals, which are they, we, and also for you. Okay? Entonces, para utilizar el verbo to be en pasado, we use, lo vamos a utilizar dependiendo de la persona, si es plural, singular o yo. Okay? Para el pasado del verbo do, ¿sí? We use did en todas las personas. ¿Okay? En have, we use it have para todas las personas también, que no hemos practicado el have, pero lo haremos la próxima sesión. ¿Okay?
preguntas acerca del simple past. Sé que es como mucha información para esta sesión o para esta sesión doble, pero vamos a ir practicándolo durante el resto del parcial. Do we have any question or problems? No, teacher. No? Ok, I think then, creo que ya nos podemos ir entonces si no tenemos más preguntas. Y en nuestra siguiente sesión vamos a practicar el pasado simple. Entonces vayan pensando lo que podemos comentar, platicar de nuestros hábitos, de cómo lo pasábamos cuando éramos niños, de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos el fin de semana pasado, etcétera. Vamos practicándolo, vamos pensándolo, porque vamos, la próxima sesión vamos a tener, digamos, una charla para practicarnos lo que hemos hecho, ¿ok? Using, of course, the simple past, okay? So thank you very much. Thank you very much for joining the class, and see you next time, which is on Friday, okay? Thank you, and see you later.